Somos 16 ingenieros. 16 personas. ¿Qué pasa con ustedes, Chango? Estuvo duro La el verdad que ha examen de sido medio reciclado, estresante ingeniero. la rendida de aplicada, ingeniero. Debe haber alguno que paró un segundo. Escuchame una cosa. El tema es que yo vengo de estar escuchando, imagínense, el método Shell, el método H, el método Shell, el método H. ¿Sabes cómo están las cabezas ya? Y sin embargo, bueno, es lo que hay que hacer. ¿Qué rinden ustedes? ¿Parciales así orales, como nosotros? Arranquemos nomás, che, porque la clase de hoy la vamos a hacer bien clarita, bien cortita, mejor dicho. Yo tengo que rendir ahora con un grupo. Espera un momentito. Ahora con el grupo 7, pues. Bueno, así que con ustedes seguimos después de la clase de ahora. Y Perfecto. esta es la última clase teórica. Este tema no lo vamos a ver en los prácticos, pero sí va en el examen final. Ya he subido yo en la plataforma el PDF. Y básicamente, ¿de qué se trata? Hay un manual que te desarrolla la metodología para que ustedes hagan la evaluación del estado de los pavimentos. Están todos los, o sea, son como 48 páginas, creo que era, y están todas las situaciones que se les puedan ocurrir a ustedes contempladas. Es de muy fácil entendimiento y yo lo que pretendo ahora es que hagamos una pasada rápida, porque no vale la pena. O sea, si no tenemos que leerlo juntos, renglón, porque está descrita todas las situaciones que les pueden suceder a ustedes. Yo lo que querría es que ahora nosotros le demos un vistazo como para que no nos sea un tema totalmente extraño para cuando llegue el momento del examen. Básicamente acá te explica que el mantenimiento de los pavimentos, una vez que se ejecutan, hay que seguirlos, que esa es una de las materias pendientes que tenemos nosotros, que ya lo hemos hablado un montón de veces, que para poder desarrollar nuestro programa de mantenimiento tenemos que tener alguna metodología o algún sistema de seguimiento de cómo evoluciona el estado del pavimento, por un lado. A partir de ahí, el deterioro que presente, con qué velocidad se va agravando y, por supuesto, analizar las causas que han provocado ese deterioro. Todo esto se logra a partir de un relevamiento periódico de fallas y complementado con algunos ensayos muy sencillos de aplicación de carga. Los indicadores que están más significativos son las deformaciones permanentes longitudinal, que nosotros ya empecemos a registrarlo a ese valor como rugosidad y lo vamos a identificar como un coeficiente de 1. Ahora van a entender qué son cada uno de los coeficientes. La fisuración transversal, que lo vamos a evaluar como un coeficiente de 2, que es el ahuellamiento o algún hundimiento que pudiera haber en la calzada. La fisuración y los agrietamientos, que van a estar caracterizados por un coeficiente de 3, y los desprendimientos, que van a estar caracterizados por un coeficiente de 4. Con estos indicadores, que vamos a ver ahora cómo se los mide, vamos a llegar a determinar para un dado pavimento un índice de estado. Este índice de estado es similar al índice de serviciabilidad presente o PSI del método ASTO, ya vamos a ver enseguida, lo voy a poner los dos, y evalúa el estado del pavimento, de todo, dependiendo obviamente de, en este caso, en el caso del índice de estado, es un poco más preciso que el PSI. ¿Por qué? Porque su rango es de 0 a 10, es decir que
es un poco más exacto que el PCI, que se acuerdan que variaba de 0 a 5, ¿no? Complementariamente, se tiene que conocer el estado de la adherencia del neumático de pavimento y los ensayos de carga que habíamos dicho que son los deflectómetros, que se mide la deflexión y el radio de curvatura, que son dos datos complementarios que se salgan cuando se utiliza tanto la regla Benkelman como el deflectógrafo, la CROA, que es un camión que circula haciendo deflectometría continua, ¿no? Lo tiene Veeduría de la Nación. Todos estos datos tienen que, para que sean valederos, tienen que ser medidos objetivamente, con una cantidad representativa y una frecuencia en función del tipo de evolución de la falla. Esta es la ecuación del índice de estado. Como dijimos anteriormente, participan los cuatro fallas que nosotros definimos: la longitudinal, que vamos a decir de 1, la transversal de 2, la fisuración y el desprendimiento, que son las D3 y la D4. La ecuación está compuesta por una sumatoria de coeficientes A sub I multiplicado por los D de cada uno de estos patrones de falla. Ya van a ver una ecuación cualquiera y se le va a dar a todo. Los A sub I dependen del tipo de carpeta de rodamiento. Varían entre 0,04 y 0,08. El índice de estado para cada tipo de pavimento varía, ya hemos dicho, entre 1 y 10, entre 10 y 7 un pavimento está en buen estado, entre 7 y 5 en estado regular, que ya hay que pensar que hay que hacerle alguna mejora antes que se caiga, y 5 o menos es urgente hacer una intervención para mejorarlo, porque ya hemos visto que hay toda una relación entre el peso que no he gastado hoy en mantenimiento, después se hace 5 hasta 20 pesos, depende del tipo de concreto, en reconstrucción. Es decir, que es una condición económica. Y en todos los países del mundo eso se respeta, porque ninguno quiere gastar de más, digamos. Vamos a ver un poquito más y ya llegamos a la parte de... Obviamente que cuando uno hace todo estas evaluaciones, siempre se registran además parámetros que son particulares, como la exudación, si hay bacheo ya hecho, cómo está funcionando el drenaje, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar del índice de serviciabilidad presente, que es un equivalente al PSI que nosotros vimos en el método ASTO, que realizaron en Argentina con el mismo criterio que hicieron los estadounidenses, es decir, buscaron pavimento de servicio, convocaron a una serie de conductores argentinos para que evaluaran y dieran el índice de estado para ellos intuitivamente cómo lo percibían, y a partir de ahí fueron y midieron en las distintas carreteras argentinas y llegaron al algoritmo bastante parecido al otro, ya lo voy a poner al otro para que usted se acuerde. Este es el índice de serviciabilidad argentino, que yo creo que más que nada que lo han hecho para que no quedemos, porque nunca hemos hecho algo así, ¿no? Porque no, fíjense cómo es el otro. Es muy parecido, ¿no? A ver. ¿Cómo puedo achicar esto? Ahí está. ¿Aprecian ahí o no? Sí, Jero. Sí. Fíjense que están los mismos parámetros. La rugosidad, identifíquenla como la variación dependiente longitudinal, que es lo mismo. Este es el abollamiento. Y directamente el D4 es el desprendimiento. Acá en el usuario argentino no está representada la fisuración, que estaba representada por el término C, en el experimento H, directamente lo anoviaron. Son bastante parecidas a la fórmula y creo que dan un resultado bastante semejante, ¿no? Bueno, empecemos con un ejemplo. Para una capa de rodamiento de mezcla asfáltica, es la característica mezcla para pavimento flexible que usamos en la Argentina. Esa es la fórmula del índice de estado. Repito que todo esto está en la plataforma, es un manual muy conocido, lo pueden bajar de internet.
y no registra mayores inconvenientes para entenderlo, ¿no? Fíjense cómo es la fórmula. Los coeficientes para mezcla asfáltica varían 0,4, 0,05, 0,07 y 0,04 nuevamente, multiplicado por los indicadores de falla de cada uno del tipo de falla que vimos hace un rato. La D1 correspondía a la rugosidad, la D2 al ahuellamiento, la D3 a las fisuras y la D4 desprendimiento. Bueno, acá está, deformación longitudinal, deformación transversal, fisuración y desprendimiento. Lo único que se tienen que acordar de memoria cuando vayan a estudiar este tema es que es cada una, porque se van repitiendo, ¿no? Y cada una tiene una manera de determinarse. O sea, no podemos confundir una D1 con una D2 o con una D3. Veamos cómo se calcula la deformación longitudinal. Directamente se trabaja con un rugosímetro, circula el rugosímetro por la vía que estamos queriendo caracterizar, que es lo que vamos a tener que poner acá, el valor de D1, en esta ecuación. Y en función de la rugosidad, esta tabla nos da para las mezclas, o sea, la carpeta de rodamiento con mezcla de concreto asfáltico, el coeficiente D1 en función de la rugosidad medida en metros por kilómetro. Obviamente, a medida que aumenta la rugosidad, que hay más irregularidad en el pavimento, el coeficiente D1 aumenta, y de esa manera el índice de estado va a ir bajando, porque es un exponente negativo. Bueno, fíjense, esto es bastante parecido, esto es un rugosímetro, bastante parecido el principio a lo que nosotros vimos en el método ASTO del perfilómetro. Suma mediante algún dispositivo, ahí hay una especie de calibre, se alcanza a ver, los movimientos verticales en una de las dos direcciones, y en función de eso, de la cantidad de irregularidad que presenta, usted tiene una cantidad de metros por kilómetro de avance longitudinal, y te da una idea de la terminación. Hemos dicho que eso es un parámetro muy evaluado en otros países. Cuando hablábamos de pavimento, eso les invito a que vean la plataforma del Instituto de Cemento Ponan. Hay varias charlas que dieron representantes de empresas estadounidenses, donde explican la metodología. Está muy bueno. Yo creo que en clase ya les he comentado. Ellos tienen un nivel de calidad de terminación del pavimento de hormigón, y a partir de ahí, si mejoran la rugosidad sin perder adherencia, son dos conceptos totalmente distintos, le dan un 5% de plus sobre el presupuesto. Es decir, que todas las empresas están abocadas a llegar a esa lisura, llamémosle, que le va a permitir un 5%, que es muchísimo en función de los montos que se manejan para la obra. Y caso contrario, le dan cierta tolerancia cuando no logran la rugosidad pedida, hasta cierto valor X, no sé, no le van a permitir que se vayan muy mucho, le aplican una multa del 5%. Es decir que las empresas tienen un estímulo como para afrontar en incorporación de equipos que le van a permitir mejora en la calidad de su trabajo, y bueno, y obviamente tienen continuidad con los trabajos y créditos blandos, es decir que pueden dedicarse a mejorar su equipo y abocarse a buscar la mejor calidad, que está muy bien recompensada. Por eso, bueno, la carretera, los vehículos, los autos, todo es otro mundo. Cuando ustedes vayan a cualquiera de los países del primer mundo, se van a dar cuenta de las diferencias que tenemos nosotros, y acá en Tucumán ni hablar. Pero bueno, ese es otro tema, es cultural. Veamos cómo se calcula el coeficiente de D2, el ahuellamiento. Se pone una regla en sentido perpendicular a la circulación, y mediante esta otra cuña que te mide la altura del ahuellamiento, se saca cuánto se ha hundido el pavimento, y con esta tabla, en función de la profundidad de la deformación, calculan el coeficiente de D2 que van a poner en la fórmula que vimos al principio. Puede ser el ahuellamiento propio, que va por deformación a lo largo de la trocha, más o menos, donde ustedes saben que van los vehículos normalmente a 70 del borde, la ubicación normal, o puede haber hundimiento. En caso que haya hundimiento, ustedes ya van a ver que se contemplan los dos, y el que da más, normalmente los hundimientos van a ser mayores, ¿no? Se adopta el más desfavorable. Seguimos con la mezcla con superficie de rodamiento de concreto asfáltico, fisuración.
para evaluar este valor, que vendría a ser el coeficiente D3, hay un catálogo, fíjense, qué tipo de fisura, más o menos parecido a lo que vimos en el método de vialidad de Entre Ríos. A partir de inspección visual de falla, adoptábamos un coeficiente a subir de la mezcla asfáltica. Bueno, acá, a partir de la cantidad y del tipo de fisura, ustedes van a adoptar un coeficiente de 3. Acá en la foto esta no se aprecia mucho, pues bueno, más o menos se imaginan que ahí ya vemos que se va generalizando, ya no solamente en una dirección, cada vez hay más fisura. ¿Ah? Ya vamos a ver cómo es la metodología. Es decir, cada cuánto para, no puede estar evaluando todo el pavimento. Hoy por hoy hay equipos que van filmando la calzada e inclusive tienen sensores, no solamente registran la rugosidad, el ahuellamiento con láser, sino que van filmando y van dando valores aproximados a estos patrones de fisuración y de D4 que corresponde al desprendimiento. Bueno, acá, bueno, ya está mucho más generalizada. Bueno, y acá ya corresponde al mayor valor de D3, que es 10. Hay un caso particular, en el caso de las mezclas asfálticas, que es cuando se las pone arriba de un pavimento de hormigón. Así estaba en la ruta que va a la ruta 9 de Tucumán y Terma, que hay pavimento de hormigón abajo, y bueno, normalmente las losas del pavimento de hormigón, al no haberse mantenido las juntas, tuvieron el efecto de bombeo, es que hablamos también, que se van hundiendo en el sentido del tránsito, y porque se produce el ingreso de agua en la junta, viene la carga, lava el fino, se va huecando abajo y cada vez va perdiendo sustento la losa y se va apoyando y se va levantando del otro lado. Y se produce, cuando ustedes van andando sobre un pavimento que tiene ese defecto, ustedes van a sentir la junta como si fuese un choque cada 4 o 5 metros que se produce cada junta. Cuando ustedes arriba de eso ponen una mezcla asfáltica, se produce por falta de continuidad en el espesor de la mezcla una superficie de fisuras que refleja la fisura que está abajo en el pavimento de hormigón. Y bueno, en el caso particular acá te plantea cómo tienen que hacer si tienen este tipo de fisuras, que no provienen del asfalto propiamente, sino que vienen de abajo, por problemas en el hormigón. Cuando tiene un ancho de 2 milímetros, toman el valor 2, el D3 de ustedes toman el valor 2. Cuando ya empieza a haber más fisuración y se va agravando, es decir, cuando esta situación se la va desatendiendo, ¿qué pasa? Se empieza a ensanchar. Porque al ingresar el agua acá, pasa lo mismo que pasa con los materiales sin ligante. El agua, al ser incompresible, hace efecto de romper toda la estructura, digamos. Y acá veamos cómo se calcula el último coeficiente, el D4. Puede ser baches o peladura. Define bache como una cavidad producida en el pavimento que tiene una profundidad mayor que 2,5 centímetros. Es decir, que ya hay algo más importante que la peladura, que es un desprendimiento más bien superficial. Lo que ustedes tienen que hacer en estos casos es evaluar un porcentaje de o peladura o bache, o de los dos, y van a adoptar el más desfavorable. Inclusive, si los baches ha sido, la superficie ha sido, digamos, un bache ha sido arreglado y queda la superficie bachada, te da en función del porcentaje qué valor de coeficiente de 4 vas a adoptar. Ahora, bueno, el proceso para una carpa de rodamiento con tratamiento bituminoso superficial es muy parecido. Cambian un poquito los indicadores de peso, esto 0,4, 0,5, 0,8, este creo que era 0,6 antes, y antes era 0,4 acá, la verdad no recuerdo. Ya vamos a ver que inclusive el D2 y el D3 se utilizan las mismas tablas, de la similar manera que anteriormente para mezcla asfáltica. En cuanto al D1,
que la rugosidad es un poquito más tolerante, es decir, para un poquito más de rugosidad te da un coeficiente similar al anterior, un coeficiente de 1. Porque ya sabemos que por su contextura, el tratamiento bituminoso no logra la lisura que se puede lograr en la mezcla asfáltica. En definitiva, se evalúa la rugosidad con el rugosímetro y en función de esta tabla se va acá a tomar el coeficiente de 1 para esa mezcla. Y el D4, igual que antes, en función de la peladura, los baches de cubierta y la superficie bachada, se adopta para la capa de rodamiento con tratamiento bituminoso superficiales este coeficiente de 4 y se calcula qué valor de índice de Tau te da. ¿Vamos? Por último, para pavimento de hormigón, fíjense que acá aparece únicamente la D1, que corresponde a la rugosidad, que es lo que hablábamos hace un rato, que está muy valorada en los países del primer mundo, y el parámetro D3, que corresponde a fisuración. ¿Por qué? Porque abollamiento no hay en un pavimento de hormigón, y desprendimiento, o sea, tendría que estar fisurado, tendría que salirse un bloque de la losa del pavimento de hormigón para que haya desprendimiento. Ya está en una situación que no requiere análisis, ¿no? Si pasaría eso. Es decir, que los dos parámetros que se analizan para evaluar el estado de un pavimento de hormigón son la rugosidad y la fisuración. Con esta tabla evaluamos la rugosidad. También era muy parecido los parámetros esto, es decir, para igual rugosidad creo que te daba un coeficiente un poquitito más bajo que mezcla asfáltica, ¿no? Y la fisuración con este esquema de fotos, donde ustedes ven para cada tipo de fisura, qué valor de coeficiente de 3 van a adoptar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Gracias, Edmundo. Usted es el único que se apiada de las preguntas del ingeniero Chávez. Yo no respondí, ingeniero, igual. Sí, él no le contestó. Ah, ¿no No llegué. Edmundo? Está durmiendo el mundo. Está durmiendo. No llegué. El mundo está Ah, durmiendo. igual en uno. De nada. Disculpe. Bueno, ¿cómo es la técnica operativa? Es decir, ¿cómo se hace? Primero que tenemos que hacer, dividimos el tramo que yo estoy por analizar en 30 kilómetros. Que sean esos 30 kilómetros, tienen que ser homogéneos, en tramos del orden de 30 kilómetros. Que sean homogéneos estructuralmente, planialtimétricamente y con un tránsito que no haya ninguna localidad que pueda inducir un tránsito y que me varíe las condiciones de carga en medio de ese tramo de los 30 kilómetros. 30 puede ser 25, 20, sí, es un indicador. A partir de ahí nosotros subdividimos, obviamente cuando ustedes van a los 30 kilómetros, saben que en esos 30 kilómetros van a estar trabajando un tiempo, entonces tenemos que hacer un relevamiento, vamos con el odómetro, van viendo toda la obra de arte, todas las particularidades que tuviera a lo largo de la traza, cualquier evento que pudiera tener, inclusive fallas particulares que pudiera tener pavimento en esos 30 kilómetros, tienen que quedar registradas perfectamente, descrita y en qué progresiva se produce. Todo lo que ustedes anoten va a quedar en un registro para que el día de mañana venga otra persona y pase un seguimiento de esa falla o de esa particularidad que ustedes han notado. Es muy importante la persona que hace este tipo de registro, que sea una persona metódica, que sea bien ingeniero, ¿no es cierto? Como somos nosotros, y que a todo bien descrito, saca bien la foto, ve las progresivas, se hace marca en el pavimento, cosa de que si el día de mañana usted no está, cualquier persona que tenga una mínima de capacidad puede ir y hacer el relevamiento en ese lugar donde usted ha descrito esa falla y ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Después tenemos que subdividir esos 30 kilómetros en tramos de 2 kilómetros, que son los tramos cada los cuales vamos a ir parando para hacer las mediciones de 1, de 2, de 3, de 4, esas que hablábamos hace un rato.
Y bueno, y a partir de ahí se va llenando planilla de este tipo, que uno lo ve así, te asusta, pero es muy sencillita. Fíjense, para el D1, cada los 2 kilómetros se para. En realidad el D1 se hace una continuidad y se vaya adoptando a lo largo de, salvo que tenga algún evento marcado de diferencia de rugosidad, cada los 2 kilómetros yo le haría el D1 de cada 2 kilómetros, le pongo la rugosidad de punta a punta, ¿no? Porque vamos a ver que para los otros eventos, no sé si le he dicho, acá está, se va parando para cada sección de 2 kilómetros, realizar una medición en una sección de 20 metros representativa de esos 2 kilómetros. Fíjense cómo hay un montón de parámetros que requieren mucho juicio del evaluador, ¿no? Yo estoy viendo estos 2 kilómetros, bueno, volvamos, esta parte me parece que es la representativa del Estado. No es que paro yo a los 2 kilómetros justos, ¿sí? Más o menos algo parecido a lo que hablábamos de por qué el método ASHO era 50% de confiabilidad, porque obviamente ellos cuando medían los PSI buscaban algo representativo, es decir, que no buscaban ni lo mejor ni lo peor, buscaban algo que sea promedio el Estado. Bueno, acá también se hace lo mismo, ¿no? Buscamos algo que sea representativo. Si bien hay eventos que pueden llegar a ser catastróficos en algún lugar, que se lo va a evaluar aparte. A partir de ahí, acá dice, si durante el recorrido se visualizan fallas marcadamente diferentes a las zonas de los 20 metros que yo estoy tomando como representativo de los 2 kilómetros, y esto se repite en 2 secciones consecutivas, ahí sí paro y veo en esa zona y la tomo a esa zona como representativa. Bla, 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 llenado de planilla. Hemos dicho el D1, para la deformación transversal igual, yo tengo los 20 metros, vamos a medir, vamos a poner la regla, mediríamos cada metro y sacamos un promedio. La fisuración, tenemos que, este es más complicadito, vamos acá. Fíjense, en función del ancho de calzada, primero tenemos que evaluar el porcentaje de fisura que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Para 20 metros multiplicado por 6 son 120 metros. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Ver más o menos qué cantidad de metros cuadrados tiene de fisuración. Y en función del ancho de la calzada, acá sacan el porcentaje de fisuración que tendrían, para facilitar el cálculo nada más. Acá, fíjense cómo es la metodología para el desprendimiento, para las peladuras, perdón. Ustedes tienen que, en la sección de 20 metros, encontrar una franja de 1 metro transversal a la carretera que sea representativa. Esos son peladuras, todas esas manchitas gris, negritas que ven ahí. Y evaluar cada metro caminando, porque esto tiene que ser algo expeditivo. Acá fíjense, no hay peladura, pone 0. Esto es 1 metro. Próximo metro dice 25% de superficie considera él que hay en este metro cuadrado. Y así, sucesivamente, 40% acá al final, acá 0. De tal manera que para calcular el porcentaje total de esta lonja que él considera representativa de los 20 metros, hace la sumatoria de todos estos porcentajes, 0 más 25, bla, 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 1,10, divide en el ancho de la calzada y saca un 16,4%. Adopta 16% y busca la correspondiente tabla, cuál es el coeficiente de... No, coeficiente no es de 2, estamos hablando de desprendimiento, coeficiente de 4, entonces vea que está. Bueno, esto es cuestión de que ustedes lo vean y empiecen a... Y bueno, aquí están los otros valores que tenían que tener en cuenta cuando hay exudación, los baches, las condiciones de drenaje. En la medida que la persona que hace este replanteo tiene más experiencia, es cuando empiezan a haber más datos de este tipo. Porque uno al principio, cuando recién empieza a anotar los valores para calcular el índice de estado, nada más, porque
no tenés muchos conocimientos, inclusive de cómo es la mecánica de características de determinados tipos de falla en pavimento. Ustedes van a llegar a una repartición vial, van a ver un plano donde están todas las rutas que ellos tienen que evaluar con distintos colores. Entonces, ponen en verde cuando tienen índice de esto de 7 para arriba, entre 7 y 5 ponen amarillo y menos de 5 ponen rojo. Entonces van a ver todas las rutas, ellos de esa manera están viendo el estado de las distintas rutas. Ya vamos a ver enseguida cómo se determina la prioridad de arreglo, que obviamente tiene que ver con el estado, pero también tiene que ver, o tendría que ver con el tránsito, ¿no? A ver, ¿qué falta acá? Carril más deteriorado, muchas veces hay plantas industriales que tienen determinada carga, es decir, si ustedes van por el canal San Luis, y fíjense, son pavimentos nuevos, que lo ha hecho Supercemento, arriba del canal San Luis, fíjense a la altura de la cerámica Marcos Paz, y el carril sur sería el que sale con la mayoría porque la mayoría de los cerámicos van hacia la ciudad, está más deteriorado de la cerámica hacia el este que el carril norte, que sería cuando sale un camión cargado y quiere ir a llevar hierbabuena, digamos, los ladrillos. Y esas situaciones particulares se dan en muchos casos y muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta porque entran camiones vacíos a la cerámica y salen llenos. Ingeniero, disculpe, Sí. quedan 2 minutos de reunión. Bueno, vamos a hacer una redondeada, creo que no da para más, esto lo tienen que estudiar ustedes, leerlo. Acá está tipos de falla y cuáles serían las posibles causas. Esto sí es interesante, véanlo después. No siempre son exactos, pero tienen una idea de por qué se puede producir, ¿no? Y acá finalmente lo que les quiero mostrar, porque me quiero ya tomar mi práctico, el índice de prioridad está dado por esta ecuación. Es decir, ya tenemos el estado, el índice de estado, que hemos dicho que varía de 1 a 10, bla, bla, bla. Y en función del tránsito que tenga cada una de esas arterias, te van a sacar un valor que le va a dar la prioridad de arreglo de una arteria en función de la otra. Obviamente no solamente vemos el estado, sino que haya gente que quiera usar. No voy a ir a arreglar una ruta que está bastante mal, pero que no anda nadie. Algo así es la metodología con la cual se trabaja para diagramar los mantenimientos de los caminos. Hasta aquí llegamos, chicos. Prometí una clase corta hoy, ¿no? Bien, ingeniero, cumplió. Bien. Seguimos con los Sí, chicos del cumplió. práctico. Ya armo la reunión yo. Nos estamos viendo, señores. Siguen con Guzmán en el práctico 6. Ya le va a subir a la plataforma, ¿ok? Ok, Bueno. muchas Bien, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, ingeniero.